Saludo con gusto a Carlos Daniel Coronado Alvarado, es estudiante del doctorado en Ciencias del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, CIAD. Daniel, Carlos, muy buenos días. Carlos Daniel, buenos días. Muchas felicidades por este logro. Buenos días, Karina, y muchas gracias. Gracias. A ver, platícanos. Obviamente, octubre, cerramos este mes, 31 de octubre, pues es un mes para crear conciencia sobre el cáncer de mama. Lamentablemente, pues sigue siendo una de las causas de muerte de muchas personas, sobre todo mujeres. Y bueno, ¿por qué este tema, por qué esta investigación y en qué consiste? Si nos puedes compartir, por favor. Sí, así es. Octubre es un mes muy importante para hablar de estos temas, que realmente pues todo el año tendríamos que estar hablando de eso. Sí, claro. Y este trabajo, pues ese trabajo forma parte de un proyecto más extenso que ya tiene algunos años ahí en el laboratorio donde estoy. Cuando yo llego a este laboratorio ya se han llevado a cabo otros proyectos para conocer qué cambios existen en la composición corporal de las mujeres con cáncer, justo después de iniciar los tratamientos, particularmente en los primeros 6 meses, y pues sí encontramos pérdida de músculo, ganancia de grasa y pérdida de hueso. Dentro de los trabajos que se han llevado a cabo se diseñó una intervención nutricional donde sí se vio pues buena protección para que no se pierda músculo y en el caso de que hubiera aumento de grasa, pues perder esta grasa, ¿no? Y esto ayuda mucho. Porque pueden ocurrir las dos cosas, ¿no? Pueden ocurrir las dos cosas, de hecho ocurren las dos cosas juntas, lo más común, y esto perjudica mucho que hayan efectos secundarios. Pero seguimos encontrando pérdidas en hueso y ahí es donde entra mi trabajo, como buscar por qué se da esta pérdida. ¿Y por qué se da? ¿A qué se atribuye? La principal causa es precisamente por los propios tratamientos. Los tratamientos contra cáncer pues tienen muchos efectos secundarios y uno de estos, en el caso del cáncer de mama, puede ser la pérdida de hueso. Pero pensamos que también existe una comunicación entre las células del cáncer y las propias células del hueso que lleva a esta pérdida. Pero esto o la investigación, obviamente con los argumentos que esto conlleva, se confirma esto, pero hay una manera entonces en que no se altere como tal o que pueda haber como un menos afectación, por lo menos una afectación no tan grave. Es lo que se está buscando. Pues este es un paso muy inicial, falta mucho trabajo por delante para descubrir si esto que creemos realmente está ocurriendo. Y de confirmarse, pues sí podría ayudarnos a diseñar intervenciones, bueno, quizá no a nosotros, pero sí a otros científicos, intervenciones o pruebas diagnósticas tal vez para detectar estos cambios de forma temprana. ¿Qué hiciste o qué estudios o qué muestras para confirmar esto? Yo no había escuchado como tal, pues sí, la pérdida de peso, sí, el tema de la cuestión psicológica, sí, obviamente el tema de nutrición o todo lo que tiene que ver con la alimentación, pero no había escuchado como tal. Sí, también había escuchado las afectaciones que hay en el tema, posterior a una mastectomía, cómo se afecta también el tema o se requiere rehabilitación física para quienes pierden uno o los dos senos, pero no había escuchado como tal el tema o tan particular en la afectación pues a las alteraciones de los huesos. ¿Y qué huesos, qué partes sobre todo? Y bueno, ¿qué tuviste que hacer para confirmar o realizar esta investigación? Sí. Las muestras. Las muestras. Pues hicimos estudios de densitometría ósea, la que se hacen para buscar osteoporosis después de cierta edad. Y en base a ello, pues vimos qué tan densos son los huesos de nuestras voluntarias. Y también obtuvimos muestras de sangre, a partir de las cuales aislamos unas partículas en la sangre que se llaman vesículas extracelulares. Y estas funcionan como si fueran mensajitos de WhatsApp que se mandan las células de un lugar a otro. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es ver qué mensajes están pasando por estas vesículas, porque encontramos que si son más grandes, hay más cambios en los huesos. Entonces, es como la comunicación que decías ahorita entre estas células y los huesos, o sea, las células cancerígenas y los huesos. Es como esa comunicación que se encuentran y que altera entonces finalmente el hueso o a los huesos. Exactamente. ¿Qué huesos son los que más se afectan? ¿O qué partes del cuerpo? ¿Es general? ¿Es algo en particular?
Es un poco difícil de responder esa pregunta porque algunos huesos pueden ver pérdida, o sea, que se vuelvan un poco más menos densos, sí, y otros se pueden poner más duros, por así decirlo, más densos. Y no hay como que una forma todavía de saber, pues a este hueso le va a pasar esto, o a este le va a pasar aquello. Ajá. También depende de cada persona o de cada estado de salud y demás. Pero bueno, ¿podríamos hablar como algo similar a la osteoporosis o no? Porque ahorita dices, bueno, se debilitan o se fortalecen también. Pues en el caso de la osteoporosis se van debilitando, desgastando los huesos. ¿Es algo como, podríamos compararlo con una osteoporosis? En la mayoría de los casos sí. O sea, en la mayoría de los casos las mujeres con cáncer de mama a largo plazo pueden llegar a desarrollar osteoporosis, y por eso es algo que se tiene que estar monitoreando incluso una vez que ya hayan pasado la enfermedad, ¿no? Ya que sean sobrevivientes. Pero en algunos de los casos son afecciones un poquito más localizadas a un solo hueso. Entonces, por ejemplo, ¿qué huesos de manera individual y de lo que vieron, qué huesos, no sé, brazo, partes del pecho, de las piernas, qué huesos generalmente en tu estudio viste afectaciones? Bueno, los que nosotros investigamos fueron a nivel de la cadera y a nivel de la columna. Esos son los que se suelen investigar más en cuestiones de densidad mineral ósea, como una representación de todo el esqueleto. Entonces fueron de los que tenemos datos. ¿De cuántas mujeres fue el estudio que realizaste o de cuántas personas? En nuestro caso fueron 16 voluntarias. ¿Sobrevivientes o pacientes actualmente de cáncer de mama? Bueno, ¿o de cáncer, de cualquier tipo de cáncer? Fueron de cáncer de mama. Actualmente son sobrevivientes. Las muestras fueron recolectadas antes de la pandemia y estuvieron almacenadas en nuestro laboratorio. Fueron mujeres que participaron en un proyecto anterior y dieron su consentimiento para almacenar sus muestras. Entonces, durante la pandemia empleamos estas muestras para volver a analizarlas y buscar estas vesículas que comento. ¿Qué sigue después de esto, Carlos, que te hizo pues acreedor a un reconocimiento con el primer lugar por la presentación de este trabajo, perdón? ¿Y qué sigue? No está, obviamente entiendo, comprendo, después de esto que me compartes, que son una serie de etapas. Bueno, se ha encontrado ya esta afectación, hay que ver, bueno, otras etapas para hacer algo integral y sobre todo, pues comprendo una solución a esta problemática. Sí, así es. Actualmente, como parte de mi tesis de doctorado, se va a diseñar, o sea, estamos trabajando en el diseño de un nuevo proyecto, ya para reclutar nuevas voluntarias, y en esta ocasión lo que vamos a hacer es buscar estas vesículas que contienen dentro. ¿Qué contienen dentro y qué diferencias puede haber entre mujeres con cáncer y mujeres sin cáncer que pudiera explicar estas diferencias? Ese es el siguiente paso. Y sobre todo, en algún momento, como dices, o a lo mejor otros investigadores, encontrar algún medicamento, alguna solución también para afectar en la menor medida el tema de o estas variantes o estas afectaciones o alteraciones en los huesos. Efectivamente, si encontramos el problema, contenidos, así es, eventualmente se podrían diseñar tratamientos, soluciones. Qué interesante. ¿Por qué empezaste con este tema? ¿Qué te llevó a estudiar particularmente estas alteraciones de los huesos en mujeres con cáncer de mama? Bueno, originalmente mi proyecto iba a ser muy similar, solo que en vez de cáncer de mama, en obesidad y desnutrición, que es otra de las líneas con las que estamos trabajando, con las que se trabaja en el laboratorio. Debido a la pandemia, pues como todos nos tuvimos que reestructurar y buscar otras formas de trabajar, y como ya no podíamos reclutar nuevos voluntarios, decidimos emplear las muestras almacenadas, y fue cuando se me presentó la oportunidad de trabajar en el caso de cáncer de mama, y pues descubrir que realmente eso es un problema muy serio, ¿no? El de los huesos, y adaptar el proyecto, pero ahora a esta población. Qué interesante, porque Sonora, lamentablemente, pues no tiene altos índices de mortalidad y de registro de cáncer de mama, y además también tiene altos índices en el tema de obesidad, por supuesto, y de sobrepeso.
Así que bueno, cualquiera de las dos seguramente serán de utilidad. Felicitarte y reconocer el trabajo que estás haciendo en este doctorado y estaremos atentas y atentos a este seguimiento. En tanto, te agradezco mucho esta entrevista. No, muchas gracias, y también me gustaría mencionar que pues ese trabajo no nada más lo hago yo, también participan la doctora Ana Teresa Limón, la maestra Emilia Mendívil, el doctor Jaime Elizalde, la doctora Elizabeth Carvajal, la doctora Rosalía Méndez, el doctor Humberto González y el doctor Humberto Ciazarán, todos de CIAD. Y pues también agradecer a las voluntarias que aceptaron participar en este proyecto. Y que confían, porque se requiere pues de estudios y de voluntarios pues para poder hacer estos estudios y bueno, que se dé un seguimiento. ¿De qué carrera eres egresado y de qué universidad? Yo soy egresado de la licenciatura en Medicina de la Universidad de Sonora. Muy bien. ¿Y ya tu maestría y doctorado en CIAD? Así es. Muy bien, pues ahí está, en la investigación. Muchísimas gracias, felicidades a todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Saludos a Carlos Daniel Coronado Alvarado, estudiante del doctorado en Ciencias del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Qué interesante, qué interesante.